Bienvenidos, bienvenides a este espacio de lunes 11 de marzo. Estamos aquí en la cabina, Yolanda y yo, eh, para hablar de un tema interesante que consideramos importante, que no hemos tocado en todo este tiempo que llevamos y que creemos que es parte de la vida de muchas personas, que creemos que también es parte de síntomas de muchas otras enfermedades, por decirlo de alguna forma. Y bueno, queremos hablar hoy de la culpa, pero antes de empezar, les recuerdo nuestras redes sociales, que son Caldero Radio, Psicología Hoy MX y Yolanda Badillo Magallán Psicología. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y en Spotify también, en la estación de Caldero o en la estación de ¿Por qué nadie lo dijo?, que es el título de este programa. ¿Cómo estás, Yoli? Muy bien, muy bien. Me quedé pensando en la fecha, pero bueno, no importa. Lo importante el día de hoy es el tema, que como dices, vamos a hablar de culpa, que es algo que ya habíamos platicado antes como que deberíamos de tocar, que sí es un tema pues profundo, que yo creo que muchísima gente, si no es que todos, en algún momento de la vida tratamos o trabajamos o vivimos. o no hemos sentido la culpa. Y entonces, bueno, pues sí, está interesante como saber qué es eso, cómo podemos transitar Exacto. por ella y vivir de una mejor forma, porque definitivamente yo creo que hay personas que se quedan ahí y bueno, pues por lo que he estado leyendo para el contenido de este programa, eso genera muchas cosas de las que hemos hablado antes, como depresión, ansiedad, que es así como el mal ahora de nuestra sociedad. De nuestra época. Entonces, pues sí, creo que va a ser muy interesante hablar de esto llamado culpa. Culpa. ¿Tienes por ahí la definición, Yoli? Pues sí, sí lo ponen como que es una emoción que nos hace sentir mal. Ajá. Eso me pareció curioso, o sea, como porque hemos hablado aquí de que no pongamos como emociones positivas o negativas, simplemente son emociones. Pero parece ser que sí la culpa, sí la pondríamos en algo doloroso. Exacto. O sea, tiene un efecto sobre nosotros de dolor. Y que surge de la sensación de haber, aquí lo pone como transgredido, como algunas normas éticas. Ok. O sea, que en realidad es como no haber seguido a lo mejor algo como estaba establecido. Ok. ¿No? Porque pueden ser reglas, normas éticas o sociales o personales. Y entonces yo creo que deriva en un, sí, como dice aquí, en un daño en la persona. Ajá. Creo que ahora que hablas un poco de no categorizar a las emociones como negativas o positivas, creo que lo que habíamos hablado más bien es que haya unas que son cómodas y otras incómodas, ¿no? Y creo que esta es una de las incómodas, ¿no? Seguro. O sea, nos causa dolor, nos causa sufrimiento, no es cómodo sentir culpa, ¿no? Y creo que ahora que la definición lo dice, lo define como sentimiento, ¿cierto? Y creo que justo... Yo la encontré como emoción, sentimiento. Es que creo que esa era es una más como parte un importante. sentimiento, ¿no? Ajá. Creo que yo apunté aquí también como cuando estaba haciendo el contenido del tema, dije, justo encontraba en unos lugares que era una emoción, en otros lugares que era un sentimiento y dije, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? No me acuerdo si ya lo habíamos hablado en otro programa, pero bueno, creo que va de sería nuevo, ¿no? prudente. Sí, por algo que no lo haya escuchado o qué tal, ¿no? A menudo en la vida en general, estos términos se usan indistintamente, pero para la psicología y para la neuropsicología sí son diferentes, ¿no? Entonces, la emoción es un estado psicológico complejo que implica una combinación de excitación fisiológica, evaluación cognitiva, experiencia subjetiva y respuestas conductuales. Las emociones a menudo se describen como reacciones breves e intensas ante eventos o estímulos específicos. Por lo general se clasifican como emociones primarias, felicidad, tristeza, ira, miedo y disgusto, y emociones secundarias que son las más complejas, como celos, culpa, vergüenza y orgullo. Esas son las que dicen que son emociones. Y el sentimiento es un sentimiento, por otro lado, se refiere a la experiencia subjetiva o conciencia de una emoción. O sea,
la emoción se convierte en sentimiento una vez que yo me doy cuenta que estoy transitando en algo, ¿no? O sea, que algo estoy sintiendo. Y entonces es la percepción o interpretación de cambios fisiológicos y psicológicos asociados a una emoción. Los sentimientos implican la conciencia de estados emocionales y están influenciados por diferencias individuales, experiencias pasadas, normas culturales y factores situacionales, ¿no? Entonces, bueno, en general, las emociones se refieren a estados psicológicos complejos que incluyen una respuesta física con algo cognitivo también y una respuesta de la conducta. Y las emociones son constructos más amplios, no, miento. Mientras que los sentimientos se refieren a la experiencia subjetiva de la emoción, ¿no? Entonces, el sentimiento es lo que yo interpreto de la emoción y la emoción es lo que yo siento como tal. Exacto. Creo que podría, en el caso de la culpa, podría quedar un poco más claro con, por ejemplo, estoy ansiosa. Ajá, Esa sería la emoción. ajá, Bueno, triste, supongamos, ajá. ¿no? Esa sería la emoción. Pero porque me siento, o sea, que por eso decimos que cuando tomas conciencia de ello, porque me siento culpable por no haber Ajá, ido a la comida familiar de ayer. exacto, Me está trayendo cuestiones ansiosas la culpa. exacto. Por eso es que el sentimiento sería la La culpa, culpa, ajá, ¿no? O sea, ajá, lo que te generó. O sea, tú sentiste algo ujú, que en realidad viene de un sentimiento que es la culpa. exactamente, ¿no? Y yo Ujú. tenía por acá que, por ejemplo, la culpa está acompañada de emociones que no son placenteras, como la tristeza, la angustia, la frustración, la impotencia, el remordimiento, entre otras, Exacto. ¿no? Ajá. Entonces, el sentimiento sería la culpa y las emociones asociadas serían estas otras. Exacto, lo que decimos, que puedas sentirte triste, Ujú, ansioso, melancólico, angustiado, esas serían las emociones. exacto. Ahora, yo no sé si tú lo habías escuchado, pero yo alguna vez bueno, tuve conocimiento de que la culpa era de las cosas en los procesos terapéuticos más difícil, o sea, de las cosas más difíciles de trabajar, Ujú, porque son cosas muy profundas ujú, y tienen algo muy, pues no sé, como, es que no es controversial, porque es como una sensación de sentir que hiciste algo malo, ajá, pero muchas veces está como tapada por una serie de cosas y no se ubica a veces como una culpa. ajá. Sí, 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 sí. Y creo que también puede confundirse con otras cosas, ¿no? Más bien, o Sí. sea, podemos identificarla como otras cosas que son más, pues, otras emociones que son más frecuentes Ujú. y como que creo que no nombramos con la frecuencia con que sentimos culpa, Sí. ¿no? Eso creo que puede ser y creo que justo es a lo que se refieren con que es de las más difíciles, porque no la reconocemos como culpa. No la reconocemos como culpa, Ujú, entonces lleva mucho tiempo poder llegar a ella, exacto. ¿no? Y algo que de lo que leí que me pareció súper interesante es que hay que empezar como por desmitificar un poco la culpa, ¿no? O sea, en términos de bueno y malo. O sea, la culpa es 100% adaptativa, Sí. es 100%, o sea, es buena, ¿no? Es un sentimiento bueno porque al final nos habla de que tal vez transgredimos alguna norma o dañamos a alguien y, y en el momento en que sentimos culpa tenemos como la posibilidad de reparar, ¿no? O sea, las únicas personalidades que no sienten culpa son los psicópatas y los narcisistas, ¿no? Entonces, tenemos que entender que es sano, ¿no? Que si no sintiéramos culpa, yo creo que difícilmente podríamos establecer otro tipo de habilidades como la La empatía, empatía, ¿no? exactamente. Y de hecho, sí, ya aprovechando que dices esto, ya la neurociencia ha demostrado, dice ahí en un artículo, que está asociada la culpa con la actividad en varias regiones del cerebro, incluyendo el córtex prefrontal Mm, medial y el córtex cingulado anterior. ujú, Estas regiones están involucradas a la toma de decisiones, ¿no? okey, Esto que decías, o sea, si no tuviéramos culpa, probablemente nuestras decisiones pues fueran muy animales, ajá, ¿no? O sea, de instinto, pues si quiero, me lo como y ujú, no sé, ujú, ¿no? O ujú, sea, entonces influyen esas regiones para tomar decisiones, para evaluar, ajá. ¿no? Y para regularnos emocionalmente.
Ok. O sea, porque sí, sientes culpa, entonces dices, bueno, sí, o sea, a lo mejor esto que cometí o esto que pasó. Ahora, eso creo, esa parte de la culpa, creo que en el mejor de los casos, Sí. en el que sí hayas tenido la culpa, ¿no? O sea, Sí, pero creo que, sí, ajá, en el o que sí sea, hayas cometido un error o un algo, y quieras y tengas como la necesidad de reparar, ¿no? O exacto, sea, yo creo que ese es el cuento lindo, ajá, ¿no? ajá, La ajá. parte hermosa de la Cenicienta, Ujú. pero creo que la culpa tiene una parte muy oscura Sí. y muy dolorosa, porque cuando tú no tienes culpa y te vives con esta sensación de Ujú. desagrado, de que hiciste algo malo, porque alguien te lo... Sí, porque puede ser, volviendo a lo que el otro día hablábamos, ¿no? Con el tema de las expectativas, o sea, no cumplir con las expectativas que tienen los padres. Ajá. Y entonces sentirte tremendamente culpable todo el tiempo si fuiste una persona que se fue del país, Ujú, ujú, ujú. ¿no? A hacer su vida, pero que toda tu vida sientas este malestar de culpa de haber dejado. Sí, sí. O sea, creo que esa culpa es la que es silenciosa Ujú. y se vuelve una tortura y puede ser algo muy desagradable en la vida de una Claro. persona. Justo ahora que dices esto, como que pienso, veía un videíto que hablaba un poco de esto y decía como como, ¿no? Vi uno que decía la parte bonita de la culpa, que es Ujú. esto, ¿no? Que te da opción a reparar y que te da opción a empatizar y que te da Sí. opción a muchas cosas, pero como que vi otro en el que decía, ¿qué es lo que pasa justo con estas personalidades tan culpígenas, ¿no? Que sienten culpa de todo lo que hacen y de lo que no hacen tan bien. Ujú, Y entonces ujú. dice que tiene que ver con que son niños, que cuando son niños y están creciendo y no son, o sea, son maltratados, no como maltrato, como una sola palabra, sino dos palabras, maltratados, mal queridos, mal Okey, cuidados, okey, ajá. ¿no? Que entonces sienten y que todo lo que pasa a su alrededor, porque o sea, los bebés son narcisistas, los niños son completamente narcisistas y es perfectamente normal en las etapas de desarrollo, ¿no? Tienes que crecer para poder empatizar con el otro y para poder salirte de ti y, ¿no? Pero todo en el desarrollo psicosocial de un niño, todo es por él y para él y no por mis necesidades y no me importa nadie más, porque Y no, sus cuidados dependen de completamente de otros. otro, ¿no? Entonces, si Entonces, esos cuidados son malos cuidados, exacto, lo que yo creo es que yo provoqué esos sí. malos cuidados. Ay, qué fuerte. Ajá. Yo provoqué esos malos cuidados y la gente que está alrededor de mí se grita es seguramente porque yo hice algo mal. Si no me Ujú, cuidan como yo lo necesito es porque yo no soy suficiente. Y ujú. entonces son personas, son niños que crecen a ser adultos, que se sienten sumamente insuficientes y que además tienen la creencia preconcebida de que lo que pasa con el otro tiene que ver con ellos y que ellos cometieron un error, Claro. ¿no? Yo lo hice mal, yo lo ofendí, yo lo lastimé, yo cuando en realidad, pues, puede ser un montón de cosas, ¿no? Y ahora creo que ahí lo veríamos más claramente, por ejemplo, en la terapia con las personas que llegan, con problemas de baja autoestima, Ujú, ujú, ¿no? En ujú, donde son muy inseguros para hacer sus actividades, o para tomar decisiones, ujú. o para, incluso sentirse bien con lo que disfrutan, ¿no? Porque a Sí, veces también en esto que decías, yo creo que se involucra hasta que, em, no se sientan con el valor hasta de disfrutar lo claro. bueno. Ujú, ujú. Entonces, pues, pero, pues, sí habla de una psique, ¿no? O configurada en un espacio en el que yo creo que yo estoy mal, que yo soy malo, ¿no? Ujú, De origen, ¿no? Yo soy malo, yo no me merezco, y entonces mis acciones tienen todo que ver con el otro y exacto. Y luego eso se lleva a una relación de pareja, ajá, ¿no? En donde, no, pues yo merecería ese trato, claro, porque pues yo claro. lo merezco. O si yo no hago X cosa, me siento altamente culpable de, ¿no? O sea, o si él llegó molesto a la casa es seguramente porque yo lo molesté o yo lo irrité de alguna manera, Sí, ¿no? Entonces, como que de alguna manera lo tenía medio claro, pero ver ese videíto dije, claro, ¿no? Tiene todo el sentido porque se establece como una creencia central de que, pues, yo estoy mal. exacto. Y creo que también tiene que ver con esa palabra que acabas de decir. La culpa está relacionada con creencias. Ujú,
algunas pues o sea, son creencias reales, Claro. ¿no? Que fueron depositadas a lo mejor por un adulto que pues, dice, no, pues si fuiste educado en una familia en donde no, tú no mereces o tal, ahí es una creencia real. Ujú, ujú. Pero hay muchas otras creencias que a lo mejor las personas se pueden hacer de ciertos temas. O sea, se me ocurre, por ejemplo, no sé, con, con esta parte que es tan silenciosa y que puedas a lo mejor no lograr cosas y entonces no sea una culpa depositada por alguien más, que tú mismo la generes. No sé si me estoy dando a entender. No tanto. O sea, sí, porque pensamos en la culpa como estos padres que no dieron, como esta Ajá. sociedad que te la impuso, pero también hay muchas culpas que uno mismo, o sea, viene de nuestras propias creencias. O sea, Ah, ya, nadie nos dijo, ya, 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 nadie, ya, ¿no? O ya. sea, Ajá. viene de ideas solo preconcebidas por O sea, nosotros. si yo no voy a la comida familiar, eso es, me va a traer muchísima culpa. Ajá, Aunque nadie me haya dicho que exacto. no, nadie se haya enojado conmigo o nadie nada. Ajá. Ok, ¿No? ok. ¿No sientes que también pasa ese tipo de culpa con ciertos temas? Sí, O creo sea, que a mí me sí. pasó el otro día, ahorita antes del programa te contaba, con un podcast que escuchaba, y yo de entrada lo escuché y dije: "No, no, yo no siento culpa". Y conforme empecé a escucharlo, empecé a tomar conciencia de que tenía muchas cosas en donde me sentía culpable, Ya. y te juro, ni me las hubiera imaginado. Ujú, ujú, Y ujú. todas son fabricadas por mí. Ok. O sea, nadie me ha dicho no, bueno, sí, o sea, hay cosas que sí puede ser, ¿no? Pero creo que esa culpa también es bien interesante porque, a lo que se hila a veces es a la parte del ego, como que es el ego hablando muchas veces con la culpa, es como: "Tú que no haces esto, Ah, tú que", ya, ¿no? ya. Tú que no puedes, tú que a lo mejor incumpliste con esto, tú que, claro, puede ser. Exacto. Ujú, Y que ujú. por eso muchas, pues no sé si religiones o cosas como la meditación o el budismo se están acercando mucho más a hablar del ego y a decir, o Ajá. sea, no, el debería y todo esto, que viene mucho de la culpa, Ujú. tiene que ver con un ego que se está alimentando constantemente. Puede ser, ahora que lo dices, pienso un poco como, por ejemplo, en la gente que se siente, culpable porque se enfermó y no puede ir a trabajar, Ujú. ¿no? ¿Cómo por qué te sentirías culpable por eso? ¿No? O sea, los que somos O por no ir a una o comida por no ir a una familiar. comida familiar, ¿no? Los que nos han dicho que tenemos que trabajar 24/7 y si no quieres trabajar 24/7 o no eres productivo 24/7, te sientes culpable, ¿no? O sea, creo que esa es una culpa que como muy de esta época, ¿no? De tengo que estar ocupado todo el tiempo porque si no, no estoy siendo suficientemente productivo. Exacto. O es que eres tan importante que si no vas a la comida, que es muy del ego, Ajá, ¿no? ajá, ajá, ujú, Pero, ¿realmente pasa algo en la comida ajá, ajá, ujú. o es algo que está fabricando nuestro ego constantemente? Puede ser. Sí, puede ser. Habría que pensarlo, porque creo que la culpa tiene muchos caminos Tiene muchos matices muy también, complejos. ¿no? Y creo que en otras de las, cosas que leía, también, no sé si tú te encontraste con algo parecido, Ujú. que decía que la culpa y la vergüenza tienden a Ah, como, ujú. confundirse en muchas ocasiones, ¿no? Y como que la diferencia entre la culpa y la vergüenza es que la culpa acepta que cometí un error, por decirlo de Ujú, alguna forma, ujú. ¿no? Acepta que lo que yo hice estuvo mal. Mientras que la vergüenza tiene más que ver con que es un fallo mío interno, ¿no? Que yo soy malo, que yo no hago nada bien, que yo no Okey. puedo superar eso, que yo, ¿no? Entonces, como que en ocasiones, porque claramente los dos son muy dolorosos, ¿no? No nos gusta estar en ninguna de las dos etapas. Entonces, pero, y no sé, pero creo que a veces es más fácil identificar con, no, yo no puedo, yo no soy, yo no sé, yo, más que decir, porque identificarte con la culpa o identificarlo con culpa te hace responsable, ¿no? Y te hace También. responsable en muchas ocasiones de reparar. Y la vergüenza no, la vergüenza es, so sorry, es que así soy yo y no tengo nada que hacer, ¿no? O sea, es que lo volví a hacer porque así soy, ¿no? Es que Sí, volví a sí. llegar tarde porque pues ya me conoces, ¿no? Ya me conoces y entonces pues ya sabes que yo soy impuntual. En lugar de decirte, oye,
perdón, ¿no? Llegué tarde, se me hizo tarde, tal, ¿no? O sea, como que creo que en uno se deposita la madurez y la responsabilidad de adueñarte de lo que hiciste y estuvo mal, y el Ujú, otro es ujú. como en ocasiones, pues bueno, si yo soy un desastre, pues ya qué, ¿no? O sea, ya. Si de todas maneras todo lo hago mal, pues entonces, ¿por qué lo intento hacer bien? Exacto. ¿No? Sí, yo creo que esa es otra forma, Ujú, ¿no? De ujú, ver la culpa. ujú. Otra que yo también encontraba es, y lo ponía yo con una frase, es la gente luego de verdad ama sus cadenas. O sea, hay culpas que yo creo que Ah, sí. tienen que ver, o sea, con cuestiones familiares, con tal, pero en los procesos de terapia se dan cuenta de que eso es una cadena y de que tiene que ver con la culpa. Ajá. Y se desencadena con, no lo sé, o sea, algo que haces todos los días, ¿no? Yo hace poco me pasó con una consultante, ¿no? Que hace una cosa todos los días. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué hacía eso todos los días? Porque además ¿Como un eso, ritual? ajá, no, Ujú. no es pues no, es una actividad, o sea, no quisiera así como decir todo, pero es una actividad que más no ayuda como en su crianza y tal, pero la hace todos los días. Okey, Y entonces descubrimos que tiene que ver con mucha culpa. O okey. sea, por la vida que tiene actualmente, que podría ser una vida tranquila, hace esa actividad como si estuviera pagando, Ya, como si estuviera pagando una deuda, ¿sabes? ya, O sea, ahora hago esto porque, y sí, tiene que ver con culpa, porque se siente culpable de la buena vida que tiene claro. ahora. Y justo te lo iba a decir porque me hiciste pensar en un par de consultantes que se sienten culpables, por ejemplo, de viajar, si Mm, tienen hermanos que no tienen la posibilidad, ¿no? Y entonces es que me siento súper culpable porque me voy a ir a Europa, ¿no? Y mi hermano que chambea un chorro y que no sé qué, pero no le va tan bien, pues no puede hacerlo y me siento súper mal, me siento súper culpable, ¿no? Y es como, pero ahí no estás cometiendo una falta, es lo ¿no? que te decía. O Ajá, sea, es que esa es la culpa, ujú, esa es la culpa silenciosa, ajá. que aparece y Y desaparece, y que es y manchadita, o sea, que llega y te dice: "Ah, ¿y y tú qué una haces de exacto, viaje?", y ¿no? una O culpa sea, como si tú tendrías que estar sufriendo como tus exacto, hermanos, o exacto. sea, ¿tú por qué vas a tener esta buena vida? Ujú, Esa es ujú. la culpa que nosotros mismos generamos. Claro, pero que no tiene motivo. No. Aparente, ¿no? Seguramente hay alguno por ahí de por qué yo siento que no merezco estas cosas, ¿no? Y seguramente sí viene de alguna voz. Seguro. Cuando lo buscas en los procesos, de una forma más profunda, seguro que es alguna voz de uno de los Sí, de padres por qué o de alguna tú figura significativa, ¿no? sí, 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 sí. Pero luego ya esa voz, pues, la convertiste un poco en tuya. Sí, Y sí. entonces, creo que muchas veces, por eso, creo que es tan importante la terapia, porque creo que ese es el espacio. Yo preguntaría primero a los que nos escuchen en este momento o más adelante, o sea, ¿qué culpas tienes? ¿De qué te sientes culpable? Ujú, Y creo que solo podremos decir algunas. ujú, Yo creo ujú. que no somos muy conscientes de No, muchas de las que tenemos. no, Y en los procesos terapéuticos creo que siempre te das cuenta que algo de lo que trabajes está acompañado de culpa. sí. Que ahora que lo expones así, habríamos de identificar que tal vez también es como puede ser otro sentimiento que no encontremos cómo nombrarlo. Puede ¿No? ser. Porque al final la culpa, en teoría, habla de algo que sí hiciste, Ujú, ¿no? De algo que sí hiciste y que sí lastimó, transgredió, provocó algo en el otro. Entonces, a lo mejor es otra cosa, ¿no? A lo mejor no es culpa y lo que sientes es, no sé, no sé. pero sí y no, porque hay una culpa que yo creo que, o sea, no, como esta que te decía de la consultante, o sea, está pagando por algo, Pues sí, pero no es pero no es algo que que ellos lo ella hizo, hizo, claro. ella no lo hizo. Sí, en su fantasía sí está pagando por algo O que no sea, merece. la madre la está Ajá, haciendo ajá. pagar Sí, sí, con sí. esa actividad Ajá, por su buena vida, ajá. pero en realidad ella no lo pidió. Claro, En claro, sí. Ujú, ujú. y entonces, no sé, es muy interesante porque luego trabajar con eso
es como si la gente perdiera una pierna, Sí. porque se vuelven muletas en la Sí, vida, sí, ¿no? Vas haciendo muchas cosas por culpa sí. O dejando de hacer. o dejando de hacer, Ujú, ¿no? ujú. Yo pensaba ahorita también, por ejemplo, en esto que me parece que Víctor Frank habló un poco de ello, pero bueno, surge con todo el tema del holocausto y así, la culpa del sobreviviente. Ajá. Como el sobreviviente, sin que nadie se lo haya impuesto, cuando se empiezan a analizar personalidades como la de Víctor Frank, vivían con una culpa eterna Sí, de por qué yo sí viví sí. y Y los todos demás los no. demás no. ¿Qué tenía yo diferente que los demás murieron? Ujú, ujú, Y eso los carcomía. ujú. Y tenían que trabajarlo emocionalmente para darse ese valor y darse Sí. cuenta que sí merecían estar vivos, que no sabíamos por qué, Ujú. ¿Por qué había sido de esa exacto, porque a forma, no? algunas sí le habían caído un poco mejor y entonces, no había una razón, Sí, sí. pero habían sobrevivido. Pero yo creo que para Sí, trabajar sí, con sí, esa está culpa grueso. les llevaba mucho tiempo y esa culpa se ve en muchos procesos terapéuticos, Sí, sí, ¿no? sí, Como el sí. que decías hace rato, ¿por qué el hermano que viaja y el que no? Ujú, ujú. O por qué el hermano que está sano y el que es enfermo, ¿no? O por qué, no sé, pues sí, ¿no? O sea, y al final en estas relaciones que son tan cercanas, pues sí es como, creo que tiene que ver con un poco lo que hablábamos hace unos programas, ¿no? De Ujú, ujú, justicia, o sea, ¿por ujú. qué, no? Como en una pregunta de por qué es injusto con él o por qué es injusto conmigo o por qué, ¿no? Que al final, pues, Exacto. no tiene nada que ver con eso, Ujú. ¿no? No tiene que ver con ni con tu valor ni con por qué no, ¿no? O sea, ¿por qué sí, pero por qué no? Exacto. Y por eso es que yo creo que en el trabajo terapéutico mucho de lo que sí se tiene que hacer es justamente el trabajo con la autoestima, Sí. ¿no? Con volver a creer en ti, que es muy complejo, Ujú, porque ujú. ojalá se pudiera trabajar como lo estamos diciendo aquí, Sí, sí, porque yo siento así que de cuando has fácil. llegado ahí es que hay muchas capas que has puesto, ¿no? Y luego Pues es que estar es en es esa muy herida. doloroso, ¿no? O sea, es muy doloroso trabajarlo y experimentarlo y sentirlo, y por eso yo creo que tenemos como la necesidad o pues el ¿no? O sea, de resistirnos a sentirlo, ¿no? O sea, Ujú, por ujú. eso tendemos o a minimizarlo, o a negarlo, o a dejarlo pasar, porque, pues, es doloroso en la medida en que si sí hice algo y si sí me corresponde sentir esa culpa, pues, darme cuenta que puedo ser de mi capacidad de ser a lo mejor agresivo, destructivo, Ujú, ¿no? O sea, ujú. eso también es difícil, Sí. o en la medida que no hice nada, en por qué yo tengo que cargar con esto que no es mío, y a lo mejor implica que tengo que cuestionar un montón de cosas de mi persona que no quiero tampoco hacerlo, ¿no? Claro. O no quiero entrarle a ese tema, o sea, como, ¿por qué yo estoy pagando una culpa que no me toca? ¿No? O sea, ¿por qué yo estoy teniendo que repetir este patrón que, pues, que ya, Pero es ¿no? que es bien interesante en Sí, los sí, procesos cuando te sí, pones a pensar eso, o sea, ¿por qué? Porque sí tiene una voz, sí, ¿no? Alguien sí dijo en algún momento como si tuvieras que pagarlo, y no te lo dijo con palabras a lo no, mejor, no, ¿no? Pueden ser con acciones, ujú, y a veces tiene que ver con que la gente pueda no llegar a tener éxito, y no quiero hablar de éxito como que tenga muchísimo dinero, sino como con sentirse realizada, ¿no? O sea, a ujú. veces creo que hay muchos temas de culpa cuando ocurren esas cosas, o, no sé, este, o a veces, por ejemplo, también pensaba, cuando se tiene ese éxito, no sé cómo lo pongamos, o que también mucha Ah, gente, por sí, ejemplo, se siente culpable cuando sí, lo tiene, sí. ¿no? Por tenerlo. Por tenerlo. Ujú, por no y creo que en esos Por eso digo que la culpa está en todos sí, lados, o en sea. esos ámbitos hemos hablado un poco de eso con el ser leal, ¿no? A algo que, ¿no? A lo mejor, no sé, venimos de una familia en la que, no sé, todos hemos emprendido y nuestros negocios han Ajá, fracasado, ajá. ¿no? Porque yo tengo un negocio exitoso, ¿no? O sea, si en esta familia
tendemos a que no nos vaya tan bien, ¿no? Y entonces ahora que soy exitoso o ahora que terminé la carrera, ¿no? O ahora que tengo una familia muy linda o me siento culpable porque yo sí lo logré, que creo que tiene un poco que ver con lo de Víctor Frankl, ¿no? Como si Sí, del no es del sobreviviente. sobreviviente, pero es el que sí lo logró, ¿no? O sea, de yo que sí logré esto. Y no sé, como que pienso en estas familias sobre todo pienso que son las que como que se escuchan y se ven en redes sociales y así, ¿no? De los inmigrantes que se van a Estados Unidos y se pasaron de mojados y, Sí, el que sí ¿no? lo El que sí logró, ¿no? pero el que sí lo logró, pero el que ya la generación número 3 es la primera nieta que entonces termina la universidad y qué orgullo Ujú, en todo, ujú. ¿no? Pero pues es así como, ¿no? Porque yo sí. O sea, porque a mí me tocó ser la única que está viviendo como esto. Exacto. Entonces, sí creo que es complejo Es muy ya complejo. trabajarlo en terapia, porque como decimos, tiene que ver con, sí, con cuestiones como, es que no quiero decir depresivas, pero yo creo que sí con tristeza, ¿no? Sí, yo A creo lo que mejor sí. angustia, melancolía, ansiedad, porque Remordimiento a veces, ¿no? sí, Ujú. porque un poco en algún lugar cuando buscaba para el tema, hablaba también de una culpa, por ejemplo, ya patológica. Ajá. Que es cuando ya, o sea, de verdad es que no te deja vivir, Ujú. ¿no? O sea, que no puedes disfrutar de lo que tú haces, ¿no? Este ejemplo que das, que a mí me parece así como súper bueno, la gente que se va a Estados Unidos, Ujú. ¿no? Y que de alguna forma con sus remesas, Ajá. claro, es dinero, ¿no? Pero también estás pagando que lo Claro, que no lograste. es que estás pagando y además del no estar, Ujú, ¿no? O ujú. sea, tu ausencia. Exacto. Y Ujú. cuánta gente, si sabemos de procesos que, digo, porque es normal, pero tarda años, ¿no? En En poder poder volver. emocionalmente, además, o sea, Ah, sí, 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 poder sí. estar estable, ¿no? En un lugar allá, no solo por las tradiciones o las costumbres, sino porque yo creo que también hay muchos temas de culpa. Ujú, ujú, ujú. Como dices, ¿por qué tú sí y los demás se quedaron en el lugar donde tú venías? Exacto, O sea, ¿qué exacto, tienes tú que no? Ah, pues eso que tienes tú lo vas a pagar, exacto, ¿no? exacto, exacto. Pienso, por ejemplo, en todas las personas que han decidido irse de su país natal, ¿no? A buscar suerte a otros lados. O sea, no en estos casos tan de necesito irme porque necesito proveer a mi familia y aquí no encuentro cómo, sino más Sí. bien como para buscar una mejor calidad de vida. Y eso pues, también a veces es, o sea, la familia que se queda es como, oye, ¿no? Pues es que a ti te toca porque tú no estás. ¿No? Y es Ujú. que entonces tú cuando menos mándanos dinero porque pues tú no estás y, ¿no? Como que son estas ideas y que creo que también se debe de sentir culpable en no puedo resolver cosas porque pues sí, efectivamente no estoy, pero entonces tengo que pagar por eso de otra forma, Exacto, ¿no? haces otras cosas. Ajá. Fíjate que también incluso hay un libro que ayer, te digo que pensaba en esto, me acordé que leí hace tiempo y lo saqué ahí de mis libros que se llama algo de la culpa, la educar sin culpa. Ajá. Es una guía para maestros Okey. y Y para papás. papás. Y recordaba que, por eso te digo que la culpa es así como capítulo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, Sí. porque en el tema de crianza, y se está viviendo actualmente, o sea, es una guía que se escribió hace poco, y habla de cómo la crianza, tanto profesores como de padres, se está viviendo con muchísima culpa porque pues son papás que tienen súper Ah, poco ya, tiempo para sus hijos. Entonces, pues lo que quieres es estar bien con ellos los pocos minutos que tienes, claro, porque tienes mucha culpa. claro. Entonces, solo quieres estar bien. Entonces, no pones límites, ¿no? No hay Sí, como cierta disciplina ni nada porque estás lleno de culpa de dedicarle a otras cosas tu tiempo. tu tiempo y no en la crianza. Ya, claro. Entonces, el libro habla de que estamos viviendo generaciones que van a crecer con unos padres con mucha culpa Ujú. y que Y ellos pues también la van a introyectar. claro, y al final es, o sea, no poner límites no ayuda tampoco, ¿no? O sea, porque No. trae otros problemas, pero creo que justo tiene que ver como con esto, con la naturaleza de la culpa, que es el reparar, ¿no? Ujú. Entonces, como yo no estoy contigo el tiempo que yo considero suficiente, entonces el tiempo que estoy contigo no te voy a incordiar con reglas y límites y nada, ¿no? O sea, al contrario, voy a estar
100% ahí y no van a importar porque pues tengo que reparar, ¿no? Y cómo puedo reparar desde mi óptica, pues sin límites, ¿no? Exacto. Y dándote lo que quieras y consintiéndote un montón y dándote 5 opciones para el desayuno del sábado, Claro. ¿no? Porque pues entonces eso me hace sentir mejor. No, porque tú imagínate, ¿no? Hay un ejercicio que tiene el libro que va, te dice, cierra los ojos, imagínate una educación con miedo y culpa. Sí. O sea, desde los maestros, ¿eh? O Ujú. sea, y los papás. O sea, ¿qué hace una persona que tiene miedo y culpa? No, pues sobreprotege un montón. Sí, va a superatientas porque Ujú, tiene miedo, ujú. ¿no? Está pagando con todo, entonces está pagando con cosas materiales, está pagando con lo que quieras. ¿Qué quieres? Viajes, quieres, Ajá, ¿no? Lo ajá, que ajá, sea. ajá. Estoy pagando Estoy porque tengo pagando. culpa. Ujú. Que eso es parte importante de la culpa. O sea, yo sí creo que va Sí, juntito pero está sí, la culpa y está lo que se paga. sí, 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 sí. Sí, que en ocasiones, o sea, cuando es una culpa saludable es, oye, Sí, yo te falté al respeto, te pido una disculpa, ¿no? O sea, yo llegué tarde, Yoli, sé que odias la impuntualidad, te pido una disculpa y te prometo que no va a volver a pasar. Y a la siguiente vez que nos vemos, llego temprano, ujú, ¿no? O ujú. sea, Sí, eso es una culpa como muy sanita, ¿no? O sea, sí. sí hice algo que te lastimó, sí hice algo que te molestó, lo reconozco, me responsabilizo y lo reparo. Pero de ahí a estar reparando continuamente cosas que no hay que reparar, ¿no? Sí. Cosas que no hay que pagar, pues también no tiene como, y entonces ¿cuándo acaba? ¿No? O sea, ¿cuándo Claro, o cuántas o cuánto cosas tengo que pagar? soportamos en la vida realmente por culpa, También. y no porque tengamos que hacerlas, sino que Ujú, las aguantamos por culpa. ujú, ujú. Sí, un poco también por estas ideas del deber ser, ¿no? O sea, porque yo debo de estar en mi casa a las, Exactamente. no sé, 6 de la noche porque tengo que esperar a que llegue mis hijos de la escuela, Ajá, ¿no? Y cómo ajá, van a llegar de la universidad y yo no voy a estar en la casa, ¿no? O claro, sea, pero estoy tomándome un café a las 6 de la tarde con mis amigas y me siento sumamente culpable de no recibir a mis hijos en la casa, ¿no? exacto. Pues no, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Sí, y creo que, como decíamos, es algo tan natural, como Sí. tan parte del ser humano, o sea, que no podemos, Ahora, afortunadamente, no podemos, decir: "Ay, ya, no quiero sentir culpa, ya se acabó". No, no, porque como podríamos ser muy destructivos en ese, exacto, como tú ¿no? dices, o sea, porque si lo ves y si a alguien le interesa, pues sí se puede echar hay muchas entrevistas en Ujú. YouTube de famosos psicópatas, en donde realmente tú en la entrevista puedes ver cómo esa parte del cerebro que Sí, comentábamos sí, hace rato no está, o sea, ¿no? no hay culpa. Ellos viven sus actos, los asesinatos, todo como algo que tenía que Sí, pasar. sí, O sí, sea, era cero una mala remordimiento. persona y ya está, o sea, ¿no? Y la maté y punto. Así trabaja ese cerebro, Ujú, ¿no? ujú. En el de nosotros que sí está, tenemos que descubrir si es una culpa que podemos sobrellevar, Justificada, exacto, ¿no? sana, ¿no? Que podemos trabajar con ella, o es una culpa patológica Ajá. con la que a lo mejor llevamos muchos años arrastrándola y que nos ha hecho muy infelices, muy inseguros, con baja autoestima. Ujú, ujú. Ahora, yo no he convivido, ahora que lo decías así, pienso que también, y lo he creído siempre, que el catolicismo como tal, Ujú. ¿no? Tú y yo que crecimos en una escuela católica y tal, la culpa es el pan nuestro de cada día. O Sí, sea, yo creo tú que es te tienes que parte. sentir culpable por todo lo que haces, ¿no? O sea, los mandamientos y no lo haces es una culpa y todo, y entonces te vas y te confiesas y reparas y la culpa y la culpa. O sea, hay tantísimas cosas que nos ponen ¿no? Como reglas que si no cumples te hacen sentir culpable, ¿no? O sea, que creo que también en las sociedades, cuando menos católicas o cristianas, no sé, me imagino que es similar, pero yo no he convivido lo suficientemente de cerca con alguien, por ejemplo, de otras culturas, como tú trabajaste en el japonés. Ujú. No sé si se vive tanta culpa en esa cultura. Pues no, yo creo que no. Yo lo que creo es que parte de las religiones, o sea, de la católica, de la que sea, es la culpa.
Porque como es medio algo de que control. claro, Ujú, claro, es ujú, o sea, es tan poderosa la culpa ujú. que se utiliza en todas las religiones. Porque, o sea, tú no puedes salir así porque eres mujer, Ajá, ¿no? Si ajá. nos vamos a una cuestión musulmana, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tú tienes que pagar por ser mujer. O sea, ya fuiste mujer, Sí. entonces tu pago es que te tapes toda Ujú, y que no hables y que te calles, ¿no? O sea, estás pagando, esa es la ujú, culpa. ujú. Yo creo que es una forma, sin duda, de De control en control. las religiones. Sí, O sí, sea, ve qué poderosa puede ser en el ser exacto. humano que está en las religiones. Sí, como justo como medio de control, ¿no? Ujú. Como forma de controlar a que las normas, entre comillas, se cumplan. Sí, y entonces tienes cosas como, ¿cómo se llama esta de la luz o tal que hace Ay, poco la saca? iglesia de la luz, o la no sé qué de la luz, sí. Totalmente. Ujú, Tú tienes que servir ujú, y entonces tienes que hacer una serie de cosas ujú. que ellos No, no, esas series me escandalizan. exacto, pero ahí lo vemos en una magnitud, Claro, ¿no? claro. Enorme, así que mueven masas, ¿qué tal? Pero pensemos en lo que hace en la mente de una persona, ¿no? Ujú, ujú, Sentirse culpable. O ujú. sea, hay personas que yo sí creo que pueden llevar toda su vida, Sí, o sea, yo el caso de la consultante que te platico, yo creo que lleva una vida sintiéndose culpable. sintiéndose culpable Ujú, por por todo lo bien que le ha ido. ujú. Y qué difícil Sí, claro, trabajar con eso. claro. Que además es parte de ella, ¿no? O sea, es que es como, ¿cómo se lo quitas? No, y ¿Cómo? de su esfuerzo y de Claro, una serie de cosas, claro, ¿no? claro. Pero tiene que ver, como decimos también, para irnos a, bueno, cómo podemos trabajar Ajá. también con la culpa, con cosas de autoestima. Sí. Y otra vez de reconocer, ¿no? De reconocer de dónde viene, de identificar las fuentes, ¿no? O sea, Identificar las fuentes, ¿no? exacto. Identificar esto, ¿por qué? ¿No? O sea, de Ujú. cuestionar por qué, de dónde viene, de identificar cuál es la raíz de eso, ¿no? O Sí, por o sea, qué. ¿quién me dijo, Ajá, no? ajá, ajá, ujú, Que yo era culpable de esto, que yo tenía que pagar, ajá. que justo vuelvo al punto. Creo que eso es lo que hace la terapia. Por Sí, eso existe, porque la cuestionar, terapia está tan afuera sí, de ese, nudo que ya está hecho en tu cabeza, que el terapeuta dice: "Oye, pero eso antes de que sigas, ¿no? A ver, o sea, ¿quién dijo eso?". O sea, cuando cuestiona eso, el ujú, terapeuta es ujú, como: "Ah, claro, no, pues nunca había pensado, ¿no? O sea, llevo 40 años haciendo esto y nunca había pensado que". claro, claro. Y cuando no te corresponde a ti, como, buscar las maneras de transitar por eso, ¿no? Y cuando sí te Claro, corresponde a ti, pues entonces tomar responsabilidad, eso es muy importante, ¿no? también O de la sea, culpa. ¿no? Sí, okey, sí te sientes culpable por esto, sí, sí la cagaste, ¿no? Sí, okey, y Sí, o como los papás, ¿no? Sí estás dedicando poco tiempo a tu crianza. ajá, O sea, ajá, sí, ¿qué vas a hacer? sí, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, déjate la culpa porque la culpa no nos sirve de nada. ¿Cómo vas a reparar? ¿No? O sea, ¿cómo vas a responsabilizarte de esto sin que tenga que ser sí a todo? Exacto. ¿No? Pero y creo que en esa sería la más fácil, Sí. o sea, en esa parte de la culpa, porque si hay disposición de la otra persona, entonces va a modificar ciertas cosas y creo Ujú, que puede seguir ujú, adelante. ujú. Pero creo que cuando ha sido impuesta Sí, y entonces o aprendida o o aprendida, ujú, y entonces se pone la luz en eso, em, creo que puede ser un proceso muy doloroso y muy fuerte darte cuenta que a lo mejor llevas tiempo viviendo con eso. ujú, ujú. Y transitar por eso es a lo mejor tiene que ver con autoconocimiento, Por supuesto, ¿no? por O supuesto. sea, Mucho realmente quién eres autoconocimiento. tú tendrías que pagar por esto, tú tendrías que sentirte culpable por esto, o te lo dijeron, y Sí, tal vez es necesario derrumbar esas creencias, exacto, ¿no? exacto. Pero también es difícil a veces romper esas creencias, ¿no? O sea, a veces es muy doloroso incorporar nuevas, creencias, es un proceso, ¿no? O sea, los seres humanos sí aprendemos, los seres humanos sí cambiamos, pero nos toma tiempo por eso, porque toma tiempo, ¿no? Exacto. Toma tiempo integrarlo y cambiar una cosa por otra, sobre todo una cosa que llevamos haciendo probablemente muchísimos años. Tú imagínate, yo lo pienso ahorita, a una mujer musulmana que le dijéramos: "No, o sea, es que no tienes que vestirte Ajá, así, o ajá, sea, no mereces vestirte, o sea, tú deberías ir como tú quieras por la ujú, vida, porque ujú. tienes derecho, porque eres un ser humano". O sea, difícilmente
o sea, estoy segura que algunas dirían, no, claro, tú no, estás loca. o sea, yo estoy contenta con lo que, Claro. lo que a mí me imponen y con lo que a mí me dicen. O sea, o sea, Ujú, cambiar esas ideas ujú, debe ujú, ser muy complicado. ujú. Por supuesto, porque además habla de tradiciones y habla de, ¿no? Y es cómo yo voy a romper con esto, ¿no? O sea, cómo, no, no, o sea, seguramente lo que pienso es una locura, ¿no? Sí, Pensar por así. ejemplo, la comunidad gay. Sí, Seguramente uno no lo sé porque o sea, siempre hemos querido invitar como algún psicólogo, ¿no? Que se enfoque como en esta parte. La culpa debe ser algo que se trabaje muchísimo seguramente sí. en muchos de los casos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto fue distinto? Ujú, ¿No? ujú. Y en Y toda. a lo mejor desde las preguntas como por qué defraudé a, ¿no? Las expectativas de mis padres, por qué. Exacto. Sí, 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 sí. Pero creo que eso tiene que ver también con todas estas, con los roles de género, ¿no? Cuando sentimos que no estamos cumpliendo con lo que deberíamos, también a veces nos genera culpa, ¿no? Claro, Porque yo soy una mujer que en lugar de quererme casar o que en lugar de querer por tener supuesto. hijos, quiero ser emprendedora y empresaria y quiero ser súper exitosa, ¿no? Es así como, híjole, ¿no? Sí, en serio, sí o no. Y creo que Ujú, también ujú, podemos vivir ujú. culpa desde ahí, ¿no? O sea, Sí, ¿por qué como en no, no está bien, no me lo merezco, no es el camino que debería de tomar? exacto. Entonces, en estos últimos Minutos. minutillos que nos quedan, creo que sería bueno comentarles como algunas de las cosas que, pues sí, Que podrían ayudar. exacto, que podrían ayudar, ¿no? En estos procesos. Bueno, yo tengo aquí como reconocer y aceptar los sentimientos de culpa primero, sin juzgarlos, ¿no? O sea, me estoy sintiendo culpable. Porque negarlos, pues no sirve de nada, ¿no? Y aunque es doloroso, a lo mejor vale la pena enfrentarlos de una vez, ¿no? Reconocerlos y aceptarlos y luego lo que decíamos, identificar la fuente, Ujú, asumir la responsabilidad y si es así, hacer enmiendas, ¿no? O sea, ¿cómo puedo reparar? exacto. No sé tú si traías otras por ahí. Yo traía una muy sencilla que creo que es importante, o sea, que va muy de la mano con la culpa, que es ser mucho más autocompasivos con Eso también nosotros lo tenía mismos, yo, sí, ¿no? Porque creo que, y lo hemos hablado en muchos programas, somos súper crueles con nosotros sí. mismos. Entonces, somos muchas veces mucho más exigentes que con las demás Que con personas, cualquier persona. que en realidad no deberíamos de ser así con ninguna persona, pero creo que, o sea, se ha demostrado que con uno mismo Ujú, es peor, ¿no? ujú, Entonces, ser autocompasivos con una vez que ya te diste cuenta que está esta culpa, entonces no decir: "¿Cómo has vivido todos estos años con esta maldita culpa? Mira, ujú, ya ves, ujú, eras ujú, tonta, eras ujú, tal", ujú. sino decir: "Okey, ahí está, ¿no? Te puedo ver, puedo acompañarte un ratito y darme cuenta que has estado en mi vida durante mucho tiempo, y voy a empezar a poder cambiar a lo mejor con mis pensamientos o con mis Acciones. acciones", Ujú, ujú. ¿no? Poniéndolo en esta consultante que comentaba, ¿no? Pues, a lo mejor esta actividad va a ser difícil dejar de hacerla a diario, porque se ha vuelto parte de la vida, Claro, claro. pero de poco a poco, a lo mejor ya no la hago una vez por semana, Ajá, ¿no? ajá. Pensando en que eso es quererme un poquito más, es mirarme, es Ujú, decir, no es necesario, ujú, ¿no? Que ujú. le pagues a nadie. Sí, Regálate mejor ese espacio para ti, en lugar de estar pagando eso. sí. Eso iría un poco de la mano con ser más Más compasivos con compasivos, nosotros ¿no? mismos. Sí. Y también yo tenía aquí, por ejemplo, que desafiemos los pensamientos negativos, ¿no? Pero en negativos en cuanto a que cualquier creencia irracional o exagerada, como ponerla más en la realidad, ¿no? A ver, Okey. como poder, en lugar de alimentar esos sentimientos de culpa con juicios como de todo, nada, siempre, Ujú, nunca, ujú. sino traerlo más a la realidad. Y ahorita me estoy acordando que aquí traía sí, un asterisco que me pareció muy interesante, como de cómo hacer para un ejercicio práctico como para disminuir nuestra sensación de culpabilidad, ¿no? Por Okey. ejemplo, eh,
mi esposo está enfermo en la casa y yo llegué tarde de trabajar. Y entonces me siento súper culpable. Y cuando llego a la casa, él está de muy mal humor. Sí. Y entonces digo, chin, por mi culpa está de muy mal humor. Y entonces decía que lo que sirve es hacer un pie de responsabilidades, ¿no? Ok. O sea, como de estos pies en los que divides el porcentaje de cosas, ¿no? Y entonces empezar a pensar como de la forma más objetiva, a ver, él está enfermo, ¿no? Entonces, en el pie de responsabilidades, ¿cuánto porcentaje le pondría a su mal humor que está enfermo? Pues 30%, ¿no? Que llegue, que no ha cenado, 10%. Que habló con su jefe y a lo mejor le dijo que qué mal que no hubiera venido a trabajar, 20%. Que yo llegué tarde, a lo mejor, pues sí, otros 30%. ¿No? Y entonces de esa manera te das cuenta que el estado emocional del otro no es 100% tu culpa, sino es 30% tu responsabilidad, ¿no? Oye, sí, discúlpame, llegué tarde, pero, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho porque te da perspectiva, que creo que tiene que ver con esto de los absolutos, no siempre, nunca, yo soy 100% responsable de tu emoción. Pues no, ¿no? O sea, Por eso te digo que es bien profundo y tiene que ver sí, mucho con el ego. sí, Porque entonces es todo tiene yo. que ver O sea, conmigo. todo el pie, ponle el 100%. O sea, Ujú. soy tan importante que ponle el 100% de eso. O sea, tiene que ver un chorro Sí, con nuestro pero ego. O además sea, qué me difícil dio esto, trabajar el qué cien cool. por ciento. Ajá. ¿No? O sea, qué difícil No, trabajar el sí. 100%. O sea, si yo soy el 100% responsable de tu estado anímico, uta, ¿no? Pero Qué puedo trabajar, qué difícil. difícil, puedo trabajar mucho mejor con el 30% que me toca, Exacto. ¿no? O sea, yo no soy responsable de tu otro 70%, yo soy responsable de este 30 y puedo hacer algo por este 30, ¿no? Ajá. O sea, puedo hacer, pedirte una disculpa, puedo, no sé, ¿no? Sí, prepararme mejor Prepararte para la de siguiente ocasión y no exacto. llegar tan tarde, Ajá. ¿no? Pero creo que ese es un muy buen ejemplo. O sea, a partir de que lo que nos pasa o con lo que nos sentimos culpables muchas veces, no es, o sea, tenemos que bajarle un poquito al ego en Ujú, pensar que es solo por nosotros. O sea, ujú, esto me pasó a mí. O sea, ujú. nadie, no. O sea, hay muchísimas cosas que le pasan a muchísima gente, Sí, de acuerdo. ¿no? Esta ocasión te tocó a ti. Sí. Y creo que de la misma manera podemos hacerlo con el otro. Es que esto es su culpa. Ah, ponle porcentajes, Exacto. ¿no? O sea, Ajá, ponle el ¿qué pay. tanto es porcentaje de tu mamá, ¿no? Que tú Ujú. estés ahorita, no sé, en primera vuelta de tu examen, Sí, 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 ¿no? sí. O sea, Sí. creo que casi nada, ¿no? Entonces creo que también ayuda como en esta, de mi parte, pero también de la parte de los otros, Ujú, ujú. ¿no? Sí, responsabilizarnos, ¿no? Responsabilizarnos, sí, De lo que de lo que nos sentimos. toca. Y creo que sí, para estos pocos minutos que nos quedan, sí, importante es que si alguien que escuche esto identifica que hay Ujú. algo que sobre todo esta culpa patológica, ¿no? De la Patológica, que sí. hablamos, con lo que lleva mucho tiempo de su vida, es importante que se acerque a un especialista de salud mental porque se puede vivir mejor. Sí, O sea, sí se puede transitar por eso y se puede vivir de otra forma. sí. Menos, con menos dolor y menos angustia y menos, sí. Pues sí, y con menos culpa, Y con y con menos menos ansiedad y con menos depresión. y con más libertad, porque yo creo que la Exacto, culpa limita muchísimo el área de actuación, ¿no? O sea, como que te claro. limita y te detiene y Y que quieras dejar estas estas cadenas, cadenas. ¿no? Exacto, Estas cosas que a exacto. veces no es fácil. Justo oí un podcast que hablaba de un experimento que los changuitos, meten la mano a una caja Ujú, y agarran, haz de cuenta, una naranja, ¿no? ajá, La saca, o sea, no la quieren sacar. O sea, quieren sacar, pero a fuerza la naranja. O sea, podrían ah, no lastimarse, ya, pero pero como a fuerza quieren eso, se lastiman. ya, O sea, ¿cuántas cosas no nos quedamos sí, así, ¿no? Como la culpa, y aunque nos lastime? lastima, exacto. Así Pero que bueno, los dejamos con esa última reflexión. Tengan una linda semana. Les mandamos un abrazo y nos vemos aquí el próximo lunes en Caldero Radio. así es. Linda tarde.